invito a abrir sus Biblias en la epístola a los Hebreos y en el día de hoy vamos a empezar el capítulo número 6, en el versículo número 1 al versículo número 3. En esta ocasión le he decidido poner al título de esta exposición Avanzando hacia la perfección. Avanzando hacia la perfección, ¿sí? Antes de empezar a hablar sobre esto, voy a explicar un poco cómo hice este arreglo, por lo menos sobre este sermón, porque primero y principal tenemos que entender el auditorio a quién está hablando para poder entender. Si yo no respeto las leyes, vamos a decir, al contexto histórico, voy a sacar un tema temático, ¿sí? Primero voy a respetar lo que dice ahí. O sea, voy a dar el sermón, por supuesto, siempre hablando en el contexto histórico y gramatical, respetando las leyes de hermenéutica, y después a la misma vez y a la par voy a traer una aplicación para nuestras vidas, ¿sí? Lo digo eso por algo que he visto o escuchado de otros ministros, que cada uno los pone como bien parecen, pero no podemos violar las leyes de la hermenéutica, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchos cuando empezamos a hablar, el texto empieza diciendo esto: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, ¿por qué digo yo esto? Amados, porque cuando estamos hablando de esto, generalmente algunos expositores, ¿qué hacen con esto? Bueno, generalmente hablan en una congregación actual ahora con una buena intención, diciendo, bueno, amados, es hora que, escuchen, voy a hacer un ruido, a ver si se despiertan, no estén así. Eso no es el contexto de la prédica. O sea, la prédica no es, a ver, despiértense, que hay que avanzar. No, esto no es lo que está diciendo el autor del texto. No está diciendo que la congregación a ver que avance, que se queden. Aunque sí, yo después voy a hacer una aplicación con eso, pero de una forma más tranquila. Pero no está hablando eso el escritor. Quiero que entiendan esto. La mayoría entienden este texto que dice que dejen eso, los rudimentos, vamos a decir los principios, el ABC inicial, ¿sí? Cualquier cristiano sabe que, por supuesto, los primeros rudimentos de Cristo, las primeras enseñanzas de Cristo, ¿sí? Que sigamos adelante. Pero eso no es lo que está diciendo el autor acá, porque cualquiera sabe que nosotros debemos arrepentirnos, son doctrinas básicas. El autor toca 6 doctrinas acá básicas, ¿sí? Se puede entender, pero esto no es. Lo que tenemos que entender primero es a quién le está hablando. Y a quién le está hablando es a estos hebreos. Acuérdense el contexto histórico y gramatical. Eran hebreos que se estaban queriendo volver atrás. Entonces esto es lo que le está diciendo, no a cristianos maduros o a estos cristianos que la otra vez vimos eran cristianos inmaduros también, cristianos maduros, cristianos inmaduros, inconversos, y algunos que estaban ahí, hebreos, por eso que dice epístola a los hebreos. Habían hebreos que estaban ahí, que habían venido en el inicio, primer siglo del cristianismo, se estaban viniendo. Pero acuérdense, ¿venían con qué? Es como vamos a decir que viene un carismático o de otra denominación pentecostal. Y viene con el imponer manos. Hay que bautizarte en el Espíritu. Y de alguna forma trae esas cosas, ellos, ¿sí? O esas palabras proféticas, cosas. Bueno, ellos venían con sus rudimentos del Antiguo Testamento. Si no entiende nada de lo que voy a hablar, lo que sencillamente le voy a decir que este auditorio, lo que le estaba diciendo el autor, le estaba hablando a estos hebreos, que de alguna forma dejen el ABC del judaísmo y que vengan al cristianismo. ¿Por qué? Porque por eso yo no le puse avanzando hacia la madurez, porque no digo hablando de una madurez espiritual, que avancemos en las doctrinas elementales, porque las doctrinas siempre van a estar. Yo siempre voy a hablar de la regeneración, yo siempre voy a hablar del bautismo, yo siempre voy a hablar de esas cosas, ¿sí? Pero no está hablando de eso, está hablando a estos hebreos
que ya dejaran ese ABC del antiguo pacto, porque todas estas doctrinas, vamos a decir, era como un dogma que ellos tenían, ya eran enseñanzas del Antiguo Testamento, pero él está diciendo que dejen esos primeros rudimentos donde Dios pues, le hablaba, vamos a decir, por tipos y sombras, y avancen a la perfección. ¿Pero qué es la perfección? La perfección es Cristo, amado. Porque él está diciendo, todas estas... Yo no le puedo hablar del sumo sacerdocio de Cristo si ustedes todavía están en el antiguo pacto. No sé si me siguen o me entienden. Eso es lo que le estoy queriendo decir. Porque muchos entienden este texto y dicen, no, hay que avanzar a la perfección, esa es la madurez cristiana. No, ese no es el contexto. Si respetamos, vamos a decir, hermenéuticamente, si exegéticamente el contexto, no está diciendo eso. Aunque sí también decimos que nosotros tenemos que avanzar. No nos podemos quedar siempre en la misma doctrina, pero tenemos que avanzar, ¿sí? Entonces, quería establecer de entrada eso. Porque fíjese lo que dice Hebreos capítulo 10, el versículo número 1, que esas doctrinas, el autor dice esto, 10.1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. ¿Ve? Perfecto, a la perfección. ¿Por qué? ¿Por qué le puse avanzando a la perfección? Porque Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice que la ley no te podía hacer perfecto, no te podía perfeccionar. Entonces esta gente querían seguir haciendo todo este sistema de rituales del Antiguo Testamento. Ya vamos a ver qué eran estas cosas. Todas estas cosas que nosotros las tenemos, ¿sabe por qué se malinterpreta esto? Porque dentro del cristianismo nosotros, vamos a decir, estas mismas cosas que ellos tenían, tienen un nuevo concepto dentro para nuestra mente. Cuando hablamos de arrepentimiento, ¿qué hay? El cristiano dice sí. Cuando hablamos de fe, sí. Cuando hablamos de bautismo, sí. De imposición de manos, sí. De juicio, de resurrección de muertos, sí. Porque también creemos, porque claro, porque todas esas mismas cosas estaban en el Antiguo Testamento. Eran las mismas cosas que ellos creían. Pero en el Nuevo Testamento hay una mayor revelación que ellos no tenían. ¿Sí? Entonces se puede llegar a entender a quién le está hablando el escritor. Lo explico de entrada porque muchos malinterpretan esto diciendo, que avancemos hacia la madurez a los cristianos. Él está diciendo como a ver si se despierta y avanzamos. No es la idea esa. Aunque yo también voy a hablar un poco de eso, amados. ¿Sí? Si usted ya es un cristiano maduro, tiene un par de años, usted no puede estar en las mismas. ¿Sí? O dos cosas, ya le dijimos. O es un inmaduro, o todavía usted no le amaneció Cristo. Todavía no fue regenerado directamente. Lo peor que puede haber es una persona que se cree nacida de nuevo y de verdad no nació de nuevo. Entonces, o son inmaduros, o vamos a decir, o la persona no nació de nuevo. O estas personas de verdad estaban ahí en la puerta, ¿sí? Pero el contexto histórico que yo no quiero violar es, para hacer poder justicia al texto, es que se le estaba hablando a estas personas. Bueno, dicho esto, voy a empezar entonces. Dice así. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, claro, escuche, porque en el capítulo 5, ¿qué le decía? Él le estaba hablando de qué, fíjese, y Hebreo capítulo 5, versículo 9, 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación. ¿Vio de la perfección? ¿Quién fue perfeccionado? 5:9. Bueno, amado Cristo. Pero acá está hablando... Sigamos adelante a la perfección, acá en Hebreo capítulo 6, todo está unido. O sea, ¿quién es la perfección? Bueno, es Cristo, hermanos. Si vamos fíjese, a Romanos capítulo 10, versículo 4, Romanos capítulo 10, versículo 4, dice así. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Entonces, ¿qué te significa este fin de la ley? Bueno, escuche, la palabra fin... no significa, creo que la palabra es telón, si no me equivoco en el griego. Telón significaba, el fin era lo que había alcanzado la ley, no que se terminó la ley. O sea, la ley apuntaba a Cristo. ¿Sí? También en Hebreos capítulo 10, versículo 1 que leí también lo mismo. ¿Sí? Todas estas cosas eran un tipo y sombra. Pero ¿qué pasa? En el contexto que está hablando el escritor de Hebreos, esta gente se estaba queriendo volver, amado, a las tipo y sombra cuando la sustancia había llegado. Es como que usted vaya de viaje a algún lado, no sé,
usted quiere venir a la Argentina, y vamos a decir, vos venías de Colombia, ¿no? Sí. Y dice, qué lindo lugar cuando venías de una parte y te querés frenar, no sé, en una parte que pasás por acá. O qué lindo Buenos Aires. Y sí, se frena, pero ese no es el fin. O sea, aunque apunta, estás a la mitad del camino, no llegaste a tu destino. ¿Sí? O querías ir a un lado. Bueno, esta gente sí estaba en el Antiguo Testamento y esas cosas, ahora vamos a ver el arrepentimiento, el lavamiento, la imposición de manos, apuntaba a Cristo, pero no era. Entonces, ¿para qué volver a un sistema viejo? Ese es el contexto. Lo digo porque lo he escuchado varias veces a pastores, usted va a avanzar en la madurez, y la iglesia sana y reformada. Tiene que ser perfecto. No habla eso, amados. No, por más que usted grite, y yo puedo gritar a una persona y estimularlo y exhortarlo, pero si no hubo nada dentro de él, si Cristo no vive adentro, si no fue regenerado, es en vano que yo me esfuerce gritando y levantando la voz, porque es el Espíritu Santo que me convence los corazones. Pero tengo que respetar el texto dice eso, les viene hablando a estos hebreos. A judíos, vamos a decir que de alguna forma eran incrédulos, porque se estaban volviendo atrás como el pueblo antiguo. ¿Por qué? Porque no estaban creyendo. Por eso dice, yo no le puedo hablar en el capítulo número 5 de qué, que él fue declarado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Para qué se quieren volver a ese sistema? Si ella le va a explicar un poco que todos esos rudimentos, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué doctrina de Cristo, amado, en el Antiguo Testamento? Porque ya en el Antiguo Testamento Dios Padre ya hablaba, ya enseñaba de la venida de Cristo, pero por un ABC, vamos a decir, por el templo, por sacrificio, todo eso que era, apuntaba a Cristo, ¿sí? En Hebreos capítulo 5, versículo 12 hablamos un poco de esto, fíjese. Porque debiendo ya ser maestro, después de tanto tiempo tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado, bueno, esos rudimentos, esa palabra que aparece en Hebreos capítulo 5, versículo 12, no es la misma que aparece en el 6.1 acá. Porque en Hebreos 5.12 aparece el rudimento, que la palabra es estoigeion, que significa básico, fundamento, ¿sí? Pero en Hebreos K6.1 aparece como rudimento, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. La palabra es arjé, que significa iniciación en el orden del tiempo y del lugar, ¿sí? O lo que hablaba en el Antiguo Testamento, ese rudimento era la iniciación o lo que Dios estaba enseñando en un tiempo, ¿sí? En el Antiguo Testamento estaba mostrando, iniciándolo a ellos para esa venida de Jesucristo. En un tiempo, vamos a decir que era, que anunciaba por tipo y sombra. Pero el escritor diciendo, ya tienen que dejar eso ustedes, porque, ¿por qué? Porque ya vino Cristo, en el sentido de eso. Estas cosas solamente apuntaba, pero nunca está hablando el texto acá que a nosotros como cristianos, que dejemos las doctrinas básicas esenciales como la justificación, la regeneración, la conversión, el juicio, no hablen nunca más de esto y sigan otras cosas, ¿no? Porque esa doctrina están a lo largo de toda la Biblia. No es el contexto acá que está hablando. Está hablando de estas personas que dejen esos bases del Antiguo Testamento, que ya fueron echados en el Antiguo Testamento como tipo y sombra. ¿Por qué? Porque ya Cristo había venido. Y ahora crezcan en estas doctrinas que han sido más reveladas. Ese es el contexto ahí. Y también va a haber una aplicación para nosotros. Si nosotros sabemos, toda esta gente estaban diciendo eso, que crezcan con esa poca revelación que tienen. Ahora tienen una nueva revelación en Cristo, ¿sí? Se había corrido el telón y nos mostraba a Cristo. Imaginen nosotros con más revelación, con un montón de Biblia por todos lados, con muchas prédicas, el Espíritu Santo se ha movido a lo largo de todos estos siglos, hay expositores que ponen la palabra de Dios, entonces la responsabilidad es más para nosotros en esta época, ¿sí? La palabra perfección, que dice, vamos adelante en la perfección. Escuche, esa palabra perfección, escuche, ¿por qué no le puse al sermón avanzando hacia la madurez? No le podía poner eso yo, porque dice avanzando hacia la perfección. Y la perfección solamente es una, que es Cristo.
¿sí? Porque él cuando dijo en Juan 19:30, dijo, Padre, todo está cumplido, dijo ahí, tetelestai, todo está perfectamente cumplido. Él es la plenitud, el pleroma, la perfección. Entonces yo no puedo avanzar hacia algo que no puedo, solamente es por medio de Cristo. Entonces le está diciendo, avancen hacia Cristo, dejen de hacer esas obras muertas de arrepentimiento, que vamos a hablar dentro de un rato, porque esas obras no salvan un buen comportamiento. La palabra perfección, que aparece en el versículo número 1 ahí, es teleiotes. Teleiotes, se habla de un estado completo, un estado perfecto, un estado consumado. Por eso en Romanos 10:4 hablé yo que Cristo es el fin de la ley, es la consumación, es la perfección de la ley. Entonces, pero si no puedo entender, voy despacio, le hablo así. A esta gente le está diciendo, avancen hacia Cristo, no retrocedan, no es un sistema sacrificial que ya fue abolido en el sentido porque Cristo lo cumplió. ¿Sí? Esa es. Por eso que estaba hablando acá, te digo, ¿cómo avanzar a la madurez? No, porque no lo iba a poner así, porque no está diciendo que avancemos hacia la madurez como cristianos, que sí tenemos que hacerlo. A esta gente dice, avancen hacia Cristo, porque es la perfección. Ese es el contexto histórico. Por supuesto, para nosotros también hay una aplicación, avanzar hacia la madurez. Entonces, esa es la palabra teleiote, que yo a veces me la escucharon hablar como telos, que telos es una meta, es un fin a donde llegó, y ese era Cristo. Es la conclusión de todo ese sistema que había de rituales, del templo, ¿sí? De sacerdocio. Ese es el fin, es un acto ya de consumación, estado terminado por Cristo. Ya Cristo abolió todas esas cosas en la cruz, ahora están cumplidas en Él. Tenemos que ejercer fe en Cristo. Bueno, eso es un poquito el contexto histórico de lo que está hablando. Todo eso me tomé estos 17 minutos para explicar solamente eso. Vamos a avanzar con lo que me resta. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. ¿Está? ¿Cuántas veces pone el fundamento en una casa usted? Una sola. Una vez. Entonces diciendo, ya está, esto era un fundamento en el Antiguo Testamento, llegó el nuevo pacto, ¿para qué estar otra vez con las mismas cosas? Dice, no, tienen que avanzar. Ya, entonces dejen esas enseñanzas elementales. Eso es lo que le está diciendo ahí cuando le dice los rudimentos. Si no entiende la palabra rudimento, significa enseñanzas básicas, enseñanzas elementales, que esto cualquier judío la conocía. Ahora, como hablamos de bautismo, claro, cualquiera de nosotros conocemos, pero ellos también conocían otra clase de bautismo, ellos conocían otra imposición de mano, ¿sí? Lo mismo que creemos nosotros, pero lo conocían de otra forma, ¿sí? Entonces, esperen, antes que yo siga avanzando, voy a hacer un freno acá. Nunca vamos a sacar de acá del púlpito las doctrinas esenciales o elementales. El contexto histórico es para esta gente. Ya lo vimos la otra vez en Filipenses, capítulo 3, versículo 1, donde Pablo decía así. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro, decía Pablo, Filipenses 3.1. Entonces, para él no era molesto repetir vez tras vez, y para uno era seguro. Segunda de Pedro 1.2. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces, las doctrinas, amados, esenciales y básicas y elementales, siempre se van a predicar acá. Es más, el Evangelio siempre va a estar. No lo podemos sacar. Era para esta gente que se quería volver a un sistema ritual antiguo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo ahí. Ese sistema, dice, dejen ya esas doctrinas que eran fundamentales o eran la base, ¿sí? Y sigan a la perfección. ¿Pero qué es la perfección? No es la madurez cristiana, aunque para nosotros tendríamos que avanzar. No podemos quedar en lo básico. Pero para la perfección era para que vayan a Cristo. Porque esta gente, amados, quiero que entiendan esto. A ver si no entendieron nada de lo que hablé toda ahora, esto quizás le resume un poco. Estos creyentes hebreos, amados, no se le podía explicar el sacerdocio de Jesucristo porque necesitaban primero y principal dejar esos ya rudimentos viejos o esas bases que tenían antes, o sea, esos rudimentos o
su fe que ellos se les fue revelada en esa época como tipo y sombras en el Antiguo Testamento, y debían entender que Jesucristo era el cumplimiento, vamos a decir, perfecto de esa promesa anunciada en el Antiguo Testamento, que Él es el sumo sacerdote. ¿Sí? Eso lo simplifica todo. Entonces, dejen ya todas esas cosas porque ya llegó el Mesías. Entonces, ¿para qué quieren volverse a esas cosas? Y Él va a profundizar un poco en lo que ellos se querían volver atrás. Y esto empieza con una de las primeras enseñanzas que algunos confunden, creen que son las nuestras. Escuche, otra de las cosas, cuando hablamos a la perfección de Cristo, no sé si ustedes conocen, hay una doctrina del perfeccionismo, hay algunos de otras denominaciones, ¿sí?, que creen en el perfeccionismo, no sé si la escucharon. Creen que nosotros, el Evangelio era para antes, o sea, una sola vez, y ya está. Es más, para nosotros, si me escuchan hablar a mí, yo sería un legalista para ellos. ¿Por qué? Porque ellos son perfeccionistas. Hicieron su oración de entrega, Jesús los salvó ya. Incluso unos se atreven a decir que no pecan más. Ellos ni siquiera oran cuando piden, ofenden a un hermano o se molestan con algo. No, yo no hice un Señor, no miré lo que quería mirar. Perdón. No, porque ellos ya fueron salvos una vez y ya está. Eso se llama doctrina del perfeccionismo. Para ellos, no creo que no existe 1 Juan capítulo 1, versículos 7 a 9. Que si cometemos pecado tenemos... No, eso no existe, porque para ellos ya son perfectos. Nosotros no, vamos de gloria en gloria, de verdad, vivimos pidiendo perdón por nuestros pecados, el Evangelio siempre está presente en la cruz día a día. Entonces no habla del perfeccionismo, que avancemos, ahí, lo que está diciendo es que avancen hacia Cristo estas personas. Dicho esto, voy a seguir entonces. Dice así, la primera doctrina de ellos, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Primero ahí, una coma. ¿Qué es vamos a decir, arrepentimiento de obras muertas? Bueno, acá se dividen algunos porque no saben bien lo que se quiere decir. Yo voy a decir lo que creo que está hablando el autor acá, ¿sí? Estas obras muertas que habla el autor, algunos creen, parece que las obras muertas, se refiere al pecado, porque en Romanos capítulo 6, versículo creo que 21, habla que estas obras muertas producen muerte, ¿sí? O sea, porque todas esas obras que hacíamos antes, que eran muerte, no servía para nada. Entonces algunos creen que se refiere al pecado, que sí, porque en Romanos 6, 1, 21, Pablo dice, el fin de estas obras es la muerte, en Romanos 6, 21. Pero yo creo que se refería a otra cosa, aunque está hablando de eso también, y toda obra pecaminosa produce muerte, porque ¿qué es el pecado? Muerte, amado, que una persona peca y juega con el pecado, 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 amado, tarde o temprano va a estar muerto, o sea, se muere, o sea, en el sentido, en un cristiano es como, se puede morir, no pierdo, ¿sabes? No, amado, pero usted de alguna forma se empieza así, se empieza a secar, amado, porque o tiene vida o tiene muerte, y el pecado es muerte, aunque usted no lo crea, se llama, desobedecía a Dios, eso produce muerte, amado, y Cristo produce vida, entonces puede ser que sea eso, pero yo creo que es otra cosa. Creo que cuando se está refiriendo acá, el escritor se está refiriendo a que esta gente, de alguna forma, en el antiguo pacto, que se confiaba en estos sacrificios y en estas obras, vamos a decir, a lo que ellos, vamos a decir, en esas obras muertas que creían que por medio de guardar la ley podían lograr una justificación. Y eso son obras muertas. Creo que Isaías también habla un poco de eso. Entonces, decir, dejando de confiar, arrepiéntanse, porque también Juan el Bautista, creo que en Mateo 3:4 dice, arrepentíos, le dice. Y Cristo en Mateo 4:17 más adelante dice, arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado. Esta gente dice, ¿cómo? Nosotros debemos arrepentirnos. Claro, ellos se arrepentían y muchos se habían confiado en un sistema legalista. Y esas obras eran muertas, ¿sabe por qué? Porque solamente apuntaban a Cristo, ya no tenían más vigencia, estaban muertas. No tenían más vigencia. Entonces,
creo que estaba apuntando hacia esas obras muertas o esos rudimentos de obras muertas que no tenían ningún significado porque Jesucristo había llegado. Entonces, una persona puede estar haciendo, escuchen, muchas de esas personas se arrepentían, pero no lograban nada, porque otra vez volvían a caer a esas cosas y volvían a hacer los sacrificios de nuevo y volvían a las mismas cosas. Nosotros, un cristiano, no decimos que cometemos pecado y nos arrepentimos, pero esta gente eran como, perdón que lo voy a decir, ¿no? Pero lo tengo que decir, como los romanistas, ¿vio? Van a decir, ¿qué hago? Sí, creo que María, y otra vez, no. ¿De qué te arrepentiste? No, iban hacia un sistema nada más ahí, o un día de domingo de escuchar un sermón y después vuelvo a la misma. No, eso no te arrepentiste de nada, arrepentiste es metanoia, me vuelvo de mi antigua vida pasada, porque Cristo me concedió eso, y ya no vuelvo. Como dice, levántate a la mujer y dice, ¿quién te acusa de lo que hiciste? De que no sé si era adúltera, fornicaria, y ve y no peques más. Y esa persona dejó de hacer esa vida, de esa mujer, lo que haya hecho, y sí, Cristo le perdonó, pero no sigas con eso. Esa persona se arrepintió. Pero esta gente puede ser que se confiaba en eso, en esas obras, en esas obras muertas, o decir de que hago estas cosas. Y fíjense los fariseos, ellos se creían que hacían sus cosas, pero en sí no servía de nada esas obras. ¿De qué les sirve hacer una obra, dar de comer al pobre, hacer esto cuando usted sigue en las mismas? No sirve. Entonces, esas obras no sirven de arrepentimiento si yo no me he arrepentido de verdad y no he venido a Cristo. Porque ellos hacían esas cosas, pero no habían ejercido fe en Cristo. Entonces, sea lo que sea de esas obras o la justificación, amado, porque lo peor que hay es el orgullo. Una persona se cree que está haciendo bien las cosas, de verdad, lo peor que hay es mostrarle a una persona que está mal. Por eso dice que primero, antes de ejercer fe en Cristo, me debo arrepentir. Porque hoy se predica la fe. ¿Cree en Jesús? ¿Y el arrepentimiento? ¿Dónde está? Yo puedo creer en Jesús para que me salve, pero ¿de qué creo? Creo que me salva, pero ¿de qué si no me arrepentí? Entonces, arrepiéntanse de esas obras que no les sirven de nada. ¿Por qué les sirve ir al templo, hacer esos sacrificios si siguen la misma? Vez tras vez los profetas venían y decían, vuélvanse de sus caminos, vuélvanse de sus caminos, vuélvanse de sus caminos, vuélvanse de sus caminos, le decían. Y seguían en la misma. Sí, iban al santuario y volvían de nuevo a hacer las cosas. Porque no se habían arrepentido, de verdad, no se habían vuelto. Entonces, todos estos rudimentos y todas estas prácticas ceremoniales no sirven de nada si no hay un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados para ir a Cristo, que es lo que va a decir después. Ejercer fe. Pero primero aunque nosotros nos identificábamos, amado, con estas doctrinas del arrepentimiento, porque nosotros ¿qué creemos en nuestra confesión de fe? Arrepentimiento para vida. Porque es eso, yo me debo arrepentir, vomitar el pecado para poder comer a Cristo por medio de la fe. Pero esta gente, vamos a decir, vamos a decir que esas cosas quizás lo justificaba delante de Dios. Por eso esos sacrificios que hacían, esos sacrificios no los llevaban a Jesucristo. No le eran contados por justicia, porque no se arrepentían y no creían en Cristo. ¿Sí? Entonces creo que está más enfocado en eso, entonces, en hablarle a esta gente que se vuelvan de ese judaísmo, de ese sistema o de ese antiguo pacto de ABC, de esos fundamentos, de esos principios, de esos rudimentos que sí les sirvieron en una época porque era un tipo y sombra. Es como que usted venga, llega, yo fui arminiano y yo creía en la oración de entrega. Sí, pero ya deje eso porque eso no le va a salvar. O yo creía que esto y esto, haciendo estas cosas, pues en el romanismo, sí, pero una vez usó Dios eso para que venga la doctrina, pero usted no puede seguir esas mismas. Yo creía que esto y esto, no. Nosotros debemos dejar esas cosas. No, porque mi papá y mi mamá me lo enseñó. No, amados. Entonces ya dejen esas cosas y avancen a la perfección porque en Cristo estamos perfectos. ¿Sí? Por más que hagan lo que hagan, nada le va a salvar, nada lo va a justificar. La perfección está en Jesucristo. Entonces eso creo que lo que está viendo el escritor de Hebreos, a que se vuelvan del judaísmo,
¿sí? Amados, cualquier judío conocía, no solamente conocía, practicaba estas cosas. Y muchos se arrepentían, le tiraban ceniza en la cabeza, hacían ayunos, pero después volvían, porque este sacrificio, o este arrepentimiento, amado, era de exterior. No era un arrepentimiento, como dice 2 Corintios 7:10, que produce, o sea, un verdadero arrepentimiento produce vida. De verdad, yo me arrepiento, un corazón contrito y humillado. Quizá había un remordimiento como Judas. Judas se arrepintió. Tuvo un remordimiento, podríamos decir. Pero no fue como Pedro, vas a decir, que un verdadero arrepentimiento. La palabra no es la misma en el griego ahí. ¿Sí? Remordimiento, porque todos tenemos, si fuimos creados, somos entes morales, o sea, y tenemos, se llama conciencia, y la conciencia produce remordimiento. Si peca y hace algo mal, ¿qué hace? Pero no hay arrepentimiento, hay remordimiento. Y eso no salva, amado, no producen arrepentimiento verdadero. Entonces todas estas obras muertas no les salvaba a ellos, no conducía a Cristo, ¿sí? Porque un arrepentimiento moral sin Cristo, yo conozco personas que se arrepienten y son buenos maridos, después son buenas mujeres porque le fue mal en un matrimonio, le fue mal en un trabajo, entonces dicen, no, esto no me funcionó, me arrepiento de esto, voy a enmendar mi vida, te trajo una florcita, hago esto. Sí, pero eso no es el arrepentimiento para cambiar una vida. Acá el arrepentimiento es que yo ofendí a Dios. No que me hice esto y cambio mi vida para que me vaya bien y hago unas modificaciones en mi vida. No, el arrepentimiento para con Dios, de verdad. Eso es lo que está hablando ahí el autor. Cualquier judío conocía este credo. Era el ABC para ellos. Ahora, amados, voy a hablar a nosotros como congregación y si usted me está escuchando como iglesia. Este es el contexto histórico, ahora una aplicación para nosotros, porque ese es el arreglo homilítico que hice. Primero explicar el contexto histórico y una aplicación. Pero ya, ¿para qué me sirve esto? Bueno, escuche, ¿cuántos años tiene el cristianismo usted? 1, 2, 3, 4, quizá toda la mano no le alcanza para contarlo. Quizá me gana a mí. Pero usted, ¿cuántas veces sigue con lo mismo, arrepintiéndose? Lleva 5, 10, 15 años y todavía sigue con las mismas cosas. No se ha arrepentido. Porque esto no es para los judíos solamente, que se querían volver. También si lo aplicamos en el sentido como cristianos, nosotros no podemos estar teniendo, debe arrepentir otra vez, cuando ya usted debería dejar, usted ya debería enseñar a otras personas. Las personas tendrían que ver y decir, sí, es verdad, yo lo conocía a Daniel, era así. Sí, es verdad lo que está diciendo. Yo soy un testigo de lo que era él. Pero veo que se ha arrepentido. Es más, como habla del Evangelio. Dan testimonio. Amados, por eso uno tiene que avanzar a esta madurez. En el contexto histórico y gramatical hablaba esta persona. Pero para nosotros no podemos decir que me arrepentí de mi pecado cuando todavía yo sigo nadando en el chiquero. Estoy con las mismas personas mundanas, sigo en las mismas cosas, sigo practicando las mismas cosas, pero que Jesús me salvó. No se trata que solamente Jesús, creí en Jesús. Significa que yo me arrepentí de mi antigua vida, porque no podía, clamé a Cristo que me salve, le pedí que me conceda arrepentimiento y me volví en mis pecados. Eso es. Entonces, no podemos decir que Jesús me dio vida cuando yo todavía sigo en estado de putrefacción, amados. Yo tengo que salir de ese lugar si me arrepentí de verdad. Entonces eso es una aplicación para nosotros. No podemos decir eso. No podemos confiar, amados, en estas obras muertas. Yo no me puedo decir que me arrepentí cuando todavía estoy ahí, atrapado. Es decir, lo peor que puede haber, amados, es hablarle a una persona orgullosa que está confiado. Fíjense, ¿se acuerda de Romanos capítulo 7? Ustedes, a mí no me da tiempo de hablar. Pero si ustedes, bueno, ya estoy pasado del tiempo. Llevo media hora y recién le expliqué un punto solo. Pero es imposible explicar todas estas cosas en tan breve tiempo, amado. Pero en Romanos capítulo 7, y con esto no los quiero confundir a ustedes, pero ustedes van a encontrar un hombre, y con esto se va a traer confusión. Pero cuando expliqué la epístola de los Romanos, expliqué, para mí esto no es un cristiano. Ya lo expliqué varias veces. ¿Por qué?
Porque es el yo luchando con la carne. Nunca dice la gracia, nunca dice el Espíritu Santo. ¿Qué es? Un hombre que ama la ley. Es un judío que ama totalmente la ley. Pero él no puede, porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero y que hago. Y si no hago, yo no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Yo queriendo hacer el bien, hallo que la ley está el mal en mí. En la parte dice, estoy vendido al pecado. ¿Quién está vendido al pecado como cristiano? Entonces, él quería hacer obras buenas. Y por más que le hiciera, son obras muertas. Porque sin el Espíritu que vivifica, todas esas obras son muertas, por más buenas que parezcan. Porque no tienen el Espíritu y no glorifican a Dios. Quizá para agradarme a mí, agradar a un hermano, agradar a la persona, pero no. El único que puede agradar a Dios es Cristo. Y por medio de Cristo es que solamente podemos tener vida. Y esas obras que de verdad, vamos a decir, no es que nos dan vida, pero Cristo nos da vida. Pero al tener vida podemos hacer buenas obras en Cristo, amado. En Él estamos completos. ¿Para qué le sirve hacer buenas obras? Comportarme bien ante los demás. Para que me vean que mi vida cambió un poco. No, Cristo no vino a reformar al viejo Adán o a la vieja Eva, amados. Cristo vino a crucificar a la vieja Eva y Cristo vino a crucificar al viejo Adán para darle vida. Pero usted me dice que se arrepintió ¿de qué? No, amado, necesita arrepentirse. Necesita arrepentirse. Apartarse si te cree que está haciendo obras buenas. Que está de alguna forma cosiéndole las viejas vestiduras a la Eva o poniéndole hojitas a la vestidura de Adán. No, no es así. Vaya a la cruz, arrepiéntase y muera ahí. Porque no sirve de nada, es como estos judíos. Vuelven a hacer los sacrificios, en el contexto histórico vuelven no, y después no creían en Cristo. Creer en Cristo, de verdad, yo creo que Cristo me dice esto y esto y esto, aparte de aquello y esto, toma tu cruz y sígueme. No, esto no. No se trata así, amado, porque cuando Cristo vive adentro mío, yo muero. Y Cristo está dentro mío. Cada decisión y cada cosa que toma va guiada por el Espíritu Santo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, amados. En cada cosa que hago. Entonces, lo que el Señor nos manda es arrepentirnos a nosotros y de verdad no nos hemos arrepentido. Y si nos hemos arrepentido, como decía Jonathan, de nuevo me arrepiento siempre de cada arrepentimiento que voy haciendo, porque siempre voy pecando. Pero el perfeccionismo, por ahí que andan por acá, por todos lados, dice, no, que eso es una sola vez, ahora canto y danzo y hago un milagro. Nada más. No es así, nos salva, hermano. La ley nos salva. Mire, casi 40 minutos en la primera parte y ni siquiera termina el primer punto. Pero en Hebreo 9.14, escuchen, Hebreo 9.9 y Hebreo 9.14. Hebreo 9.9 y 9.14 y ya posa el punto 2. Señor me ayude con el tiempo. Hebreo 9, ¿qué dije? Hebreo capítulo 9, versículo 9. Dice así. Y después el 14. Dice así. Hebreo 9:9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas y sacrificios que no pueden, escuche, hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica este culto. ¿Qué significaba? Significaba, esto, no están siguiendo la prédica, por favor. Habla que este sistema de sacrificial no puede hacer perfecto. Por eso le puse avanzando hacia la perfección. Hebreo capítulo 9, versículo 9, ¿qué dice estos sacrificios? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta la ofrenda y sacrificios que no pueden hacer perfecto la conciencia. Este sistema de sacrificios no se puede perfeccionar. Solamente ¿quién puede hacer una obra consumada y perfecta? Cristo. Porque se queden ahí, avancen hacia Cristo, que es la perfección. Ni porque usted quiera guardar toda la ley, estar todos los cultos, guardar la palabra, nunca lo va a poder hacer. Es en Cristo. Y en Hebreo capítulo 9, versículo 14, ahí unos versículos más adelante, dice lo siguiente. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, escuche, de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. No sirve de nada esas obras que quieran hacer, porque son obras. Y Dios dice, están muertas. ¿Sabes por qué están muertas? Porque tú estás muerto. Solo en Cristo. Incluso esas obras que hacemos, como dice nuestra confesión de las buenas obras, están manchadas con pecados. Pero Él dice, las acepta porque estamos en Cristo. Nos ve perfecto ahora.
Aunque usted mire a su hermano, si es un verdadero cristiano, y usted ve que se esfuerza en las cosas del Señor y nació de nuevo, y dice, yo lo veo perfecto ante los ojos de mi hijo. Es como así, usted no ve bien, yo lo veo medio borroso, claro, pero dice, yo lo veo bien, porque yo lo veo medio así por los pecados. Pero si es un hijo, una hija verdadera, Cristo nos ve así, ¿sí? Cristo es el único que limpia nuestras conciencias. Aunque Satanás nos acuse de pecado, Cristo nos limpió, nos purificó, ¿sí? En ese sentido, por el lavamiento de su sangre. Señor, me ayude, me quedan 5 puntos. Punto número 2. Vamos adelante a la perfección, echándolo otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Amado, cualquier judío, dígame si no tenía fe en Dios. Estoy hablando en el contexto histórico. En el contexto histórico cualquier judío creía en Dios, por supuesto. El asunto que en el Antiguo Testamento no creían en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo todavía no había sido revelado. Todos querían en el Señor o en Yahvé, ¿sí? El Señor. Pero nadie sabía que por esos tipos y sombras apuntaba a Cristo. Nadie sabía, vas a decir como dice Juan 1.29, que Él era el Cordero que quita el pecado del mundo. Así se puede entender. Ejercían fe en un animalito que decía, bueno, yo hago fe en este animalito que Dios me manda, y si mato a este animalito y pongo las manos ahí, mis pecados me son borrados. Pero poco tenían que eso era la revelación que más adelante, con más revelación, Dios iba a mostrar a su Hijo amado. Pero en esa época creían en Dios, no sé si se puede entender. Bueno, cualquier judío creía en eso. ¿Se acuerdan Hechos capítulo 16, versículo 14? Lo que dice, que yo no voy a ir por cuestión de tiempo, pero había una señora que llamaba, como se llamaba mi mamá, se llamaba Lidia. Estaba escuchando así. Había un hombre que se llamaba Pablo, y estaba predicando. Y dice que Dios le concedió que creyera lo que estaba hablando. ¿De qué cosa? Que ejerciera fe en Jesucristo. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice que solamente podemos ser salvos en el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres. Y a lo largo de la Biblia se muestra que solamente podemos ser salvos si creemos en Jesucristo. Nada más. Es la revelación. Ahora, para esa época, un judío, por supuesto que creía en Dios. No iba a creer en Baal o en el Dios de los filisteos. Creía en Dios. Pero Dios dice, avanza en la perfección, porque Dios ha mostrado y ha revelado que solamente podemos ser salvos por medio del Señor Jesucristo. Ese animalito que ustedes mataban apuntaba a Cristo. Ese templo, ese sacerdote, todo apuntaba a Jesucristo. Entonces, cualquiera, estamos hablando de la fe en Dios. Cualquiera tenía fe en Dios. Dígale a una persona de acá si no tiene fe en Dios. Pero no cree en Jesucristo y no obedece lo que dice Jesucristo. Entonces, cualquiera creía en Dios. Pero no teníamos, es decir, no ejercían fe en Jesucristo. ¿Y por qué nos damos cuenta de esto? Porque estos judíos se estaban volviendo un sistema de ritual antiguo. Ahora escuchen esto, amados. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y sin fe tampoco hay salvación. Usted se puede creer en Jesús. Como dice, levanta tu mano y cree en Jesús. Y después se vuelve al mundo. ¿Por qué? Si Jesucristo dice que yo creo allá, ¿por qué hacen esto? Y se van para allá. Volverse para el mundo es arrepentirse. Yo en vez de irme para allá, yo tengo que de allá irme para Cristo. Pero creen en Cristo y se vuelven a otras cosas. ¿Por qué? Porque no hubo arrepentimiento. Ahora si yo me dice arrepentite, como dicen en otros lados, el romanista, arrepentite, hace buenas obras, caridad, cosas, pero no creo en el verdadero mensaje de salvación. ¿De qué? Me arrepiento porque hago obras, buenas obras, se llama salvación por obras. Pero me arrepiento de ser una mala persona, ayudo gente, moralismo, pero de verdad, entonces el arrepentimiento y la fe siempre van juntos. En Marcos 1, creo que Marcos 1.15 dice, donde creo que voy a leer un texto, pero creo que en Marcos 1.15 donde dice, creo que va junto eso, debemos creer en Dios, en el Señor Jesucristo, pero eso va junto, a ver. Marcos 1.15, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Ven? Arrepentíos y creed en el Evangelio.
No creer solamente en Cristo. Debo arrepentirme de mis pecados, ver mi suciedad y creer en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, cualquier judío creía en Dios, pero no estaban creyendo en lo que Dios decía, que era, que debemos creer en Jesucristo. Ya el libro de Hebreo empezó diciendo eso, hablando en otros tiempos, y en otro tiempo ahora nos habla ¿a quién? En Cristo. Entonces, debemos creer, este es mi Hijo amado, a Él oí. Y de todo lo largo vemos que deben creer en Jesucristo. Voy a apurarme. Tercer punto, y acá se empieza a poner difícil. Versículo número 2, de la doctrina del bautismo. Escuche esto, no dice la doctrina del bautismo, como tenemos nuestra confusión, dice la doctrina del bautismo, aparece plural ahí. ¿Por qué plural? Porque la palabra ahí de bautismo, en plural, podríamos decir que en plural sería, en el griego sería como limpiezas o serían conocidos como abluciones. El problema con esto es que, como nosotros somos cristianos, ¿quién no conoce esto? Arrepentimiento, fe, bautismo, nuestra cosmovisión cristiana de ahora, ¿qué es eso? Asociamos así las cosas con lo presente. Pero yo no quiero dar una pequeña clase de hermenéutica porque no es el tiempo y el espacio ahora para dar. Pero yo no puedo venir con mi interpretación a querer dar lo que entiendo ahí. No. Yo debo tener un contexto histórico, debo respetar eso de ahí y de la exegesis lo que dice el texto. Porque si no se saca una conclusión rápida de lo que yo creo, por lo que yo veo y lo que yo interpreto, o lo que yo entiendo, lo que he aprendido. Pero no es así. La palabra ahí, desde la doctrina de bautismos, es plural. Era limpiezas o abluciones. Esta limpieza externa, escuche, en el Antiguo Testamento, ustedes recuerdan, eran como las purificaciones ceremoniales. Cuando un sacerdote iba a entrar a un lugar, se tenía que bañar de una forma o limpiarse, creo que era por él, por la familia y por el pueblo. Cada vez que hacía eso. Usted iba en la época de estos fariseos, usted iba al templo y había ciertos lugares, vio como esos lugares romanistas que usted mete así la mano y hace así. Había unos ciertos lugares para limpiarse y purificarse. Por eso Pablo cuando iba a un lugar dice, tenés que cortarte el pelo, no sé qué, y hacer purificación, la ceremonia. Eran ciertas ceremonias de lavamiento externos, nada más, para mostrar de que estaban purificados. Amado, por eso no purifica el corazón. Dice, ¿para qué se van a volver a hacer esas cosas por fuera que en esa época sí apuntaban a algo? Que el hombre tenía que estar limpio, el sacerdote tenía que estar limpio, presentable ante Dios. Pero no os habla, que dice que creo que es, porque no me acuerdo de memoria, creo que es Tito 3.5, un segundo, Hebreos, Timoteo, Tito, ¿no? Sí, Tito 3.5, a ver, Tito 3.5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, escuchen, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó el Señor abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es si el Espíritu Santo no regenera nuestro corazón, no nos cambia, no nos circuncida, nos saca el corazón de piedra, ya que está duro, no lava nuestra mente, nuestra conciencia con su preciosa sangre. Usted haga lo que quiera, báñese 20 veces, póngase el jabón que quiera, que saca ese que usaba mi mamá, que era uno así, para restregar, y pásese lo que quiera, que la conciencia le va a seguir acusando de las cosas que hizo. No va a descansar, no va a dormir, le espera una horrenda expectación de un juicio por hipócrita. Porque no se arrepintió, no creyó en Cristo. Solamente un lavamiento de unas palabras, de unas doctrinas, nada más. No hubo un volverse a Cristo. No hubo de verdad un verdadero... Y escuchen lo que voy a decir. Porque muchos dicen, usted es bautista reformado y hablando del bautismo del Espíritu Santo. Sí, voy a hablar de eso. Pero no es del bautismo de esto, de acá esta gente que se tira y danza. Es otro. Usted se puede bautizar. ¿Creemos en el bautismo? Claro, si nos llamamos bautistas. Debemos bautizarnos, por supuesto creemos en eso. No creemos como ellos te lavabas un poco y ya estaba externamente para entrar al templo. Ahora podemos entrar libremente por el lavamiento de la sangre en Cristo.
Escuche, usted se puede bautizar. Si quiere entrar a la agüita 20 veces, entre. Pero si usted no fue bautizado, creo que es... Deme un segundo. A ver. Creo que es en Hechos 1.5 por ahí. A ver si lo tengo. Sí, Hechos 1.5. Dice así. Yo lo anoté para no ir a buscar. Pero dice, porque Juan ciertamente... Juan el Bautista bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Quién dijo esto? Hechos 1.5. El Señor Jesucristo. Escuche, usted se puede bautizar. Y es una doctrina donde profesamos que hemos muerto. Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice que, ¿acaso no sabéis que estamos bautizados? O sea, pecaremos por la gracia de uno, ¿acaso no estamos muertos? O sea, hemos sido bautizados en Cristo, en la muerte, pero también cuando nos levantamos resucitados. Escuche, pero hay otro bautismo. Escuche, y esto no soy carismático, pero sí existe un bautismo del Espíritu Santo. Porque dice, los bautistas no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Sí que creemos, yo creo. ¿Sabe cómo se llama? Se llama regeneración. Cuando él, si no me cree, lea Romanos 6, dice que fuimos bautizados por el Espíritu, o sellados si quiere, marcados. ¿Pero qué significa este bautismo? Que significa que no que viene así y hablamos cosas extrañas, es que viene el Espíritu, bautiza, significa que nos sumerge en Cristo. Usted se puede tirar en la agüita si quiere, y se levanta ahí y todos le aplaudimos. Pero eso no le va a salvar si usted no recibió el Espíritu Santo. Y yo no hablo de esto de Shiva, Raba, Cándara, burra que hacen por ahí, todas las cosas. No estoy diciendo eso. El verdadero bautismo, el que regenera, dice Tito 3.5, por el lavamiento de la palabra de Dios. Cristo, que nos ha regenerado. Él nos va, vaya a Romanos 6, por el tiempo no me da. Dice que, ¿acaso no sabéis que fueron bautizados? O sea, por medio del Espíritu Santo en Cristo. Fuimos colocados en la muerte, en el madero. Después cuando Él se levantó de los muertos, en el sentido espiritual, nosotros somos levantados en el Espíritu. Por esto no sucede, amados, ahí en el agüita, cuando usted se tiró. Es que si recibió el verdadero bautismo, usted no va a seguir haciendo las mismas cosas que antes. Dice, ¿acaso pecaremos para que la gracia abunde? Eso es lo de estar bautizado. Ustedes están bautizados en Cristo, dice Pablo en Romanos 6. ¿Y cómo siguen haciendo las mismas cosas? Si recibieron el bautismo, no se lavaron como estos judíos que se lavaban unas cositas por obras externas nada más. Esto se lava, trabaja algo y dice, mira con las manos. Pero eso por fuera. Y por dentro no limpia el corazón, las impurezas que hay dentro nuestra. Es por medio del Espíritu Santo. Esta es una aplicación para nosotros, amados. Entonces no le sirve de nada eso si usted no está unido con Cristo, si usted no resucitó. Cristo murió, usted debe morir. Cristo resucitó, usted debe resucitar a vida nueva. Tiene que estar bautizado. Me voy a apurar. Podría hablar más de esto, le aseguro. De la imposición de manos. Señor mío. ¿Cuántos andan por ahí hablando de esto? De la imposición de manos. Que te pongo las manos, que te caes para atrás, que te doy el don no sé de qué cosa. ¿Cuántos de nosotros vimos estas cosas? Amados, lo vemos en el día de hoy, pero ¿qué significaba en la antigüedad? Dice, pero la imposición de manos. En el contexto histórico, le vuelvo a decir, no está hablando de la imposición de manos cuando Pablo imponía mano para sanar a los enfermos. No está hablando de la imposición de manos para Hechos 13, cuando se lo encomienda a Pablo y a Bernabé para una misión que tenía que ir. No está hablando de la imposición de manos que Pablo le dice a Timoteo en Timoteo 4:14, dice, no descuide el don que hay en ti que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Cuando usted ordena a un ministro, a una persona, a un misionero o algo, no es que le pasa algo, sino que se lo ordena, reconocemos que este hombre tiene, no está dando nada a esa imposición de manos. Contexto histórico, le está hablando a hombres que se querían volver a un sistema religioso. ¿Dónde está? Bueno, el Levítico, amado, lo encontramos capítulo 1:4, que dice, esta práctica se hacía sobre un animal, donde se iba a sacrificar, y el sacerdote se identificaba, él y el pueblo, de alguna forma pasándole los pecados a este animal. Ese es el contexto histórico. Se hacía eso. Entonces, ¿para qué quieren volver a un sistema sacrificial de imposición de manos para que esos pecados se pasen hacia el animal si Cristo ya llevó lo perfecto? Es Él que deben creer. ¿Por qué quieren volver a eso de antes? Amados,
Entonces, hoy ustedes los ven, nosotros les predicamos y muchas personas van y le escuchan a estas personas. Ahora hablando para nosotros de la imposición de manos, de esto y de aquello. Volviéndose a ese sistema de doctrinas, amado. Miren, lo único que le puedo decir es que con esto lo cierro. Que se quiere, como le dije hace muchos años, hace más de 10 años, si usted se quiere imponer mano por uno de esos chantas pastores, lo único que le va a imponer, porque esto pasaba ahí en la Biblia, es que le va a imponer su pecado, su suciedad. Porque eso es lo que se hacía con la imposición de manos. Le imponía sus manos. Ahora si te hablamos de la ordenación de un pastor y otras cosas, bueno, sí, eso es bíblico, pero no está hablando de eso en el sentido acá. Está hablando de estos que se querían volver ahí, a este sistema. Entonces le decían, avancen hacia la perfección. Él solamente, esos animalitos no hacían nada. Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero perfecto. Juan 1:29, acuérdense, dice, aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esa imposición de manos que se hacían en ese animalito, no era un tipo y sombra. ¿Para qué querer volverse ahí? Si eso no le va a quitar nada, ¿sí? Y ya que estamos diciendo avancemos, voy a seguir avanzando. Dice así, las últimas dos doctrinas. Dice, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amado, ¿quién no cree en estas doctrinas de la resurrección de los muertos y del juicio eterno? Pero lo vuelvo a decir una vez más, no está hablando de nosotros, le está hablando de estos judíos que conocían estas doctrinas, ¿sí? Ahora, ¿quién no creía en la resurrección de los muertos y del juicio eterno? Bueno, cualquier judío creía en la resurrección de los muertos, ¿sí? Si vamos en el Antiguo Testamento, vemos a muchos que creían esta doctrina. En Daniel 12, usted ve que habla de una resurrección, pero habla de una resurrección general. Hoy usted puede saber escatológicamente, vamos a decir, cómo le va a ir en ese juicio. Ningún judío sabía. Decía, bueno, vemos si cumplimos las leyes, sabremos, pero usted escatológicamente puede saber que tiene resurrección. ¿Qué dice allá en el texto? Que yo no lo llego a leer. Dice así, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahí está. Esto? ¿Crees esto? Esa es la palabra. Escuche, amados, cuando vemos esta resurrección de los muertos, escuche, en Juan capítulo, eso es Juan capítulo 11, ¿no? 25. Pero fíjese, yo me voy a ir unos versículos anteriores. Juan capítulo 11, versículo número 23. ¿Se acuerda del contexto usted? ¿Quién se había muerto ahí? Se había muerto Lázaro. ¿Quién era la mujer que estaba hablando? Era Marta, ¿no? María. María era. María, tenía razón. Entonces le dijo, ¿te acuerdas? Dijo, si hubieras venido antes, Señor. Y ese es el contexto. Lo que quiero decir es esto. María creía en la resurrección de los muertos, pero no tenía toda la información. Fíjese lo que dice. No sé si lo vio así alguna vez, pero fíjese. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y María le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Eso es lo que ella sabía. Y entonces le dijo, Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído en ti, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amén. Ellos creían en una resurrección, pero no tenían la información que Jesucristo es el que nos resucita ahora. Hay una resurrección escatológica que donde venga el Señor va a resucitar, y quizá el pueblo judío, porque los judíos somos el pueblo escogido, y era la revelación que tenían hasta ese momento. Y por supuesto que va a haber una resurrección para justos e injustos, como dice Daniel 12. Se levantará el impío así con asombro y asustado, y los se levantarán los justos con gozo. Pero no tenía una revelación, vamos a decir, completa de la resurrección de los muertos. ¿Sí? Fíjese ahí en Juan capítulo 5, versículo 24 al 29, tenía que haberme quedado ahí. Vamos a ver cómo está Biblia. Juan capítulo 5, versículo 24 al 29, escuche. De cierto os digo que el que cree en mí,
el que os digo, el que oye mi palabra y cree en mí, y al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado, escuche, de muerte a vida. De cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeron vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Creo que era hasta ahí, ¿no? Sí, dije hasta el 29, en sí mismo. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Entonces fíjese, todo quería decir, el Señor nos va a resucitar, pero no sabían, vamos a decir esto de la resurrección, que solamente dónde podemos tener vida. Ellos creían que se iban a resucitar, Dios lo iba a resucitar al pueblo judío, pero solamente hay una resurrección, vamos a decir, usted puede ya saber escatológicamente lo que va a suceder si usted ha creído en Jesucristo, si usted ha nacido de nuevo. Todo el que cree en Él, aunque esté muerto. ¿Muerto cómo? Bueno, porque nacimos muertos en delito y pecado. Por eso debemos arrepentirnos, por eso debemos creer en Jesucristo, por eso debemos recibir el don del Espíritu Santo que se llama regeneración, no payasada. Porque eso no es don del Espíritu Santo. Diga, ustedes no creen, yo creo en el Espíritu. Tito 3:5 me dice que sí, que Él me ha regenerado. El Romanos 6 también. Y nos ha dado los dones del Espíritu, pero no para andar haciendo payasadas y declarar cosas y ordenarles a Dios, no, sí, para vivir una vida conforme a la que Él manda, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 15, Pablo, escúcheme, me pasamos, pero 1 Corintios 15, usted ve todo un capítulo, no un versículo, todo un capítulo hablando de la resurrección de los muertos, que ya lo hicimos, esa exposición de 1 Corintios. Vamos, se tomó todo un capítulo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad tenían una idea. Job también decía, yo sé que mi Redentor vive, me levantará. El salmista, Salmo 16, versículo 10, que también dice que no me dejarás en el Seol, hablando de una forma a Jesucristo. En Salmo 17 también lo mismo, que lo iba a levantar y que lo iba a ver y iba a estar parado a la semejanza igual que de él. Había una visión, Daniel también, pero no era clara. Dice, ¿para qué se van a volver ahora si hay mayor revelación acá? ¿A dónde? ¿Cómo podemos en Jesucristo? En Él hay esa resurrección de los muertos. Amado, ¿por qué? Porque en esa época incluso los fariseos y los saduceos estaban divididos. Por eso Pablo, cuando lo estaban por atacar, Pablo crea esa división, como de alguna forma, como decimos en Argentina, para zafar. Dice, yo hablo de la resurrección. Entonces no, decía, no creemos esto, decía. Y los fariseos decían, bien, decía. ¿Pero por qué? Porque algunos creían y otros no estaba claro esto de la resurrección. Y eran todo ese pueblo. Algunos creían, los saduceos, no creemos en esto, el juicio, no queremos. Y el otro decía, fariseo, sí, estamos de tu lado. ¿Por qué? ¿Por qué planteo esto? Porque no todos tenían una visión clara. Pero nosotros como cristianos, amado, escúcheme un tiempo más, pero escuche, si usted conoce la resurrección de los muertos, usted conoce la doctrina que debemos ser regenerados, que tener vida, ¿por qué vive como un muerto? Porque usted ya conoce esta doctrina de la resurrección de los muertos, sabe que nosotros estamos muertos, que tenemos que creer en Jesucristo, que si esta regeneración, Él me regeneró, me dio vida en el Espíritu, ahora debo andar como un vivo entre los muertos estos y proclamar palabra de vida, que es el Evangelio para que se levanten de entre los muertos. Pero eso solamente lo hace usted como hace con el profeta. Dice, ¿cómo haré? Bueno, habla, predica, yo lo hago. Y no sé si va a hablar el Señor o no va a hablar. Lo único que sé, cuando yo me pare frente al trono de la gracia, el Señor mira a esa persona y va a decir, ¿eres libre de la sangre? Sí, Señor. ¿Te predicó este hombre? ¿Cuánto? Sí. Entonces eso debemos hacer, predicar a estas personas, amados. No sabemos qué pueda llegar a pasar con estas personas. En Hechos 17, 30 al 31, Pablo dice, ¿de acuerdo? Dice, Dios ha establecido un día donde juzgará a los vivos y a los muertos. Y esto por medio de Jesucristo, que es la última doctrina que me falta terminar, que dice así, y del juicio eterno. ¿Quién no creía este juicio eterno, este juicio final de los judíos? Amados, cuando ustedes ven los profetas, todos estos profetas anunciaban el día del Señor. Ahora la pregunta, ¿para qué quieren ese día del Señor si es cosa horrenda? Algo expectante. Fíjese que dice, es un día donde vendrá a juzgar.
¿Usted conoce estas doctrinas? ¿Y por qué siguen las mismas? ¿Usted sabe que va a haber una resurrección de los muertos? Que Dios va a... Dice, yo soy cristiano, pero Dios va a venir a juzgar sus acciones. Amado, de acá se trata si son muchos puntitos y llega. ¿Vio cuando tiene que hacer un trabajo o tiene que cumplir ciertas cosas y saber si llego, bueno, si hago esto o hago puntitos para ver si puedo zafar la materia y hago acá más, no sé, los que estudiaron saben eso. O para rendir una y me queda tiempo o hago... No, amado, no se trata de esto. Usted tiene que estar en Cristo. O es tibio, perdón, o frío o caliente. Acá no hay tibio ni así medio así. No. Tenemos que estar vivos, amados. Hay un juicio eterno. Dios va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. No es broma. Ya nombré Hechos 17, 30, 31. Pero yo me veía Apocalipsis 20. Por nombrarle algunos, amados. Porque tengo otro. Tengo Apocalipsis 6, versículo 2. Pero veía Apocalipsis 20. Creo que es el 20, ¿sí no? Y los versículos 11, dice así: y vi un gran trono blanco que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y a los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, escuchen, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó a los muertos que vienen en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que vienen en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego, lago de fuego. Hay un lago de fuego, amado, hay un infierno que Jesucristo predicó. Cualquier judío, amado, podía creer esto. Pero si no creía en Cristo, por más que se creó en el Señor, ¿y qué? ¿Qué hiciste? Bueno, sigo haciendo las obras, sigo haciendo los sacrificios, sigo matando animalitos, sigo lavándome con las abluciones, sigo haciendo todas estas cosas que demanda el antiguo pacto. ¿Pero para qué si ya llegó Cristo? No sirve de nada, amado. ¿Y usted qué hace ahora? ¿Qué estamos? Octubre, 1 de octubre 2023, ¿qué hace? Escucho doctrina reformada, escucho al pastor súper reformado ahí en YouTube, al pastor que está en mi congregación, leo un poco de libro. Amado, ¿qué más? Creí en Jesús. ¿Pero por qué? Pero si usted no nació de nuevo, sigue practicando las mismas cosas de antes, que antes sigue estando en ese viejo o en esa vieja Eva, amado. No podemos seguir así, pues no podemos estar en esas sombras. O si usted no maduró, tiene que caminar hacia la perfección. Si usted no nació de nuevo, debe pedirse regenerado. Y si usted ya tiene vida y ya es maduro, siga, no se confíe. ¿Qué hay para nosotros como cristianos? Yo hace años tengo en el WhatsApp y nunca lo cambié. Hay un texto que tengo. Dice, ninguna condenación hay, escuche, para los que están en Cristo Jesús y no viven según la carne. Para eso es lo que no hay. Para los que no viven conforme al viejo Adán. Para que ese Adán ya se murió. Para eso hay un consuelo, no hay condenación. Hoy quizá puede la palabra resultarle gravosa y dura, pero es mejor escuchar mi palabra que con la que venga el Señor, amados. Yo siempre lo digo hace años. Yo no quiero estar en sus zapatos, ¿verdad? Yo que usted temblaría. Yo no me imagino cuando sea ese cielo se abra y Él descienda. Yo ni nadie va a poder pararse frente a Él. No va a haber ningún Moisés que interceda por usted. Se acabó. Se terminó. Ya no más gracia para usted. Ya no más misericordia para usted. Ya no es más. ¿Quieren venir a Cristo? Déjase esas cosas. Ya no hay más eso para usted. Se terminó. O está o no está en Cristo. Hoy escatológicamente, hoy es un tiempo de gracia. Hoy puede volverse. Hoy puede levantarse sobre esa vieja Eva, sobre ese viejo Adán. Matarlo. Pídale a Cristo que le dé vida. Y si es un inmaduro, crezca.
Fíjese, voy a tratar de cerrar con 2 textos. Y con esto ya cierro, de verdad. 2 Corintios 3:18, para aquellos que están en Cristo. 2 Corintios 3:18, dice así. No mirando vosotros las cosas que no se ven, sino las que... Perdón, no mirando vosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Perdón, ese es 4:18, ¿no? El 3:18, no, 3:18, leí 4:18. 3:18, es por tanto vosotros, ahí está, por tanto vosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, escuche, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Está? No sé si se entiende. Aunque nosotros ya fuimos transformados, fuimos regenerados, debemos seguir ese camino hacia la perfección como cristiano ahora es. Usted no se quede si usted es cristiano. Estuve hablando de estas personas, estuve hablando de los que son que están ahí en la puerta, a los que no fueron regenerados, pero ahora le hablo a ustedes. Avancen hacia la perfección, no se queden. Y voy a cerrar con este último texto. Filipenses capítulo 3, escuche, solamente lo voy a leer. Escuche solamente, no ni siquiera lo voy a explicar. Termino de leer y oro, se lo prometo. Pero escuche solamente la palabra de Dios, ni siquiera voy a dar una explicación. Escuche, Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 16 y oro. Y así dice Pablo, pero sigo el blanco. Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley de fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero en cuanto a estas cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegue a la resurrección de entre los muertos, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asirme, por lo cual también, ¿qué dicen? Pues no leo, también ha sido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, no está en poca luz, que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, pero sigo la meta del premio del supremo llamamiento de Dios de Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos, y otra cosa sentí, esto también lo revelará Dios, pero en aquello que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis de vosotros. Hasta ahí nomás voy a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia. Sabemos que la perfección es en Cristo Jesús, Señor, pero también sabemos que no le hemos alcanzado, Señor, esta perfección. Sabemos que aquellos, Señor, que ya estamos maduros en Cristo, debemos proseguir esa meta, Señor, por saber si podemos lograrlo, Señor, alcanzarla. Aunque tenemos la promesa y hemos creído, Señor, creemos como el domingo que viene, que vamos a hablar de esa perseverancia de los santos, Señor, que debemos perseverar hasta el final, Señor. No debemos confiarnos en la obra de esta carne, Señor. Debemos confiarnos en esa obra perfecta que es Jesucristo, Señor. Le pido, Señor, a usted que sea usted, Señor,
que permita, Señor, aquellas personas que se han confiado en sí mismos, Señor, en esas obras de la carne, Señor, ese arrepentimiento en sí mismos, Señor, de obras muertas, Señor, y una fe vana, Señor, que vengan a Cristo, Señor, que ejerzan fe en ese sacrificio, que pidan, Señor, recibir ese poder, Señor, esa regeneración en el Espíritu, Señor, que se llama el ser regenerado, el tener nueva vida, Señor. Porque sí creemos en el poder, Señor, en la regeneración, creemos, Señor, en ese bautismo del Espíritu Santo que significa bautizarnos en Cristo, darnos vida nueva, regenerarnos, Señor, tener esa vida nueva. De nada sirve hacer todos estos sacrificios, Señor, estar en una iglesia, conocer doctrinas reformadas, si no ha pasado nada en nosotros. Es como volver al judaísmo, Señor. Así pido que sea su Santo Espíritu, Señor, que dé convencimiento de pecado, Señor, de la resurrección de los muertos y del juicio venidero que se avecina, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, Señor, como siempre decimos, amén. 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 Gracias.